Este es un programa más de Otra Mirada TV. Queremos en esta discusión discutir las movilizaciones de derecha. Como ustedes saben, el gobierno de Castillo representa el primer gobierno izquierdista o radical que gana una elección por un pequeño margen, ciertamente, pero la ganó. Y tanto durante la campaña como a partir de iniciado el gobierno, que ni siquiera cumple un mes, enfrenta una oposición organizada, muy bien financiada, particularmente fuerte, por parte de distintos grupos de derecha que parece converger con el objetivo no solo de frenar lo que ellos consideran un gobierno que puede ser negativo a sus principios, a sus ideas, a sus intereses, sino incluso quizás ir más allá y entrar en una lógica conspirativa que lleve a que este gobierno termine en un corto tiempo y por lo tanto no pueda concluir su mandato. Esta es la coyuntura en la cual estamos y para discutirla vamos a escuchar al profesor Omar Coronel de la Universidad Católica del Perú y que actualmente está cursando un estudio de doctorado en la Universidad de Notre Dame en Indiana, ¿no? Que es conocida por sus estudios latinoamericanos. Buenos días, Omar, y bienvenido a Otra Mirada. ¿Qué tal? Buenos días, Paco. Encantado de estar con ustedes. Feliz para responder cualquier cosa en la que pueda ayudar. Me alegro de contar contigo por primera vez y espero que no sea la última. Déjame hacer una breve reflexión histórica para enmarcar lo que vamos a discutir después en mucho detalle, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás estudiando a partir de tu tesis doctoral? Me entiendo. El Perú pasa por ciclos donde han gobernado gobiernos de derecha, después gobiernos populistas de izquierda, donde el ciclo se ha vuelto a repetir cuando la derecha vuelve a tomar el poder de 1990 en adelante. Estamos cerrando este ciclo de 50 años, o en todo caso estamos empezando quizás una transición o quizás un periodo donde ya le es mucho más difícil a las distintas derechas poder gobernar. Y esto es así en la medida en que ha perdido apoyo en los votantes, apoyo en la opinión pública, y que no ha logrado ganar en las elecciones, en la última elección. Aunque la victoria de Castillo se ha hecho por un pequeñísimo margen, bueno, también fue lo mismo con la elección anterior, ¿no es cierto? Con la de Kuczynski el 2016. El hecho es que estamos en una situación donde ahora sí la derecha ya no tiene control de una rama del Estado, que es el Ejecutivo, y esto ha generado una oposición bastante organizada, muy bien financiada, y dentro de los cuales tenemos distintas derechas. Hay una derecha económica, alguna que está dialogando con el gobierno, los grandes capitales mineros y probablemente las transnacionales. También hay una derecha económica de grupos de poder nacional mayormente que está financiando y apoyando esta oposición estridente. Hay también una derecha religiosa, aunque dividida, en la medida en que de un lado Opus Dei y Sodalicio, que han sido los puntales, digamos, de la derecha católica conservadora a partir de Fujimori, ahora eso está matizado con los cambios en la jerarquía de la Iglesia, y tenemos también una derecha social, y eso es quizás lo que más llama la atención, porque generalmente los que son de derecha y que pertenecen a las élites tienden a quedarse en su casa, digamos, ¿no? Rara vez salen a la calle, entonces tiene que haber circunstancias muy especiales para que de pronto se movilicen y toman las calles. Algo los tiene que motivar. Puede ser defensa de principios, de ideas, temores, preocupaciones, y eso es justamente donde quisiéramos que tú nos des luces al respecto a partir de tus investigaciones. ¿Cómo ha surgido esa derecha social? ¿Cómo se manifiesta? Sí, muchas gracias, Paco. Efectivamente, ¿no? Además de la motivación de tener esta percepción de amenaza, que es un gran movilizador, en verdad para el tipo de movilizaciones que hemos visto en las últimas semanas de este año, necesitas algún tipo de recurso organizacional y recurso ideacional, ¿no? Un discurso, algo que ayude a cohesionar esta bronca generalizada contra la izquierda, ¿no? Y sí, así como para explicar lo del estallido de protestas de noviembre del año pasado, había que mirar hacia atrás. En el caso de la derecha también es importante mirar un poco hacia atrás, ¿no? Entonces yo hablo de
de que que en la última década se ha consolidado un poco una nueva sociedad civil de derecha, ¿no? En el Perú. En el sentido de que muchas de nuestras investigaciones, cuando en América Latina se hablaba de sociedad civil, solíamos referirnos sobre todo a organizaciones de sociedad civil muy vinculadas a lucha de movimientos sociales más progresistas, ¿no? Vinculadas a sectores de trabajadores, sectores de diversidades sexuales más últimamente, sectores feministas, ¿no? Y sin embargo, hace una década cada vez más hay también otro tipo de organizaciones, colectivos, movimientos que están más vinculados a otro tipo de intereses más conservadores, ¿no? En el Perú, específicamente, desde los años 80 hay organizaciones de la sociedad civil vinculadas a una agenda más conservadora, ¿no? Ceprofarena es una de las organizaciones más importantes que desde los 80, igual con apoyo financiero internacional de ONGs pro vida, universidades y centros pro vidas en Estados Unidos, tenía un financiamiento que le permitía hacer organizaciones, sobre todo a nivel formativo y a nivel de lobby en el Perú, ¿no? Pero era una de las tantas organizaciones que, digamos, en los años 80 y 90 pasó relativamente desapercibida, ¿no? Es recién desde la transición, desde el año 2000, que estas organizaciones han empezado a cobrar un poco más de fuerza y sobre todo a ampliarse, ¿no? En el Perú otra vez desde el año, particularmente hace una década, ¿no? Desde el 2010, 2011, en el que regionalmente empieza a haber cada vez más avances en términos de derechos de diversidades sexuales y también del movimiento feminista. Muchos de estos sectores empiezan a organizarse más. En el caso peruano, no como una respuesta, sino más bien de una manera casi preventiva, porque en el Perú no es que haya habido grandes avances o grandes luchas, digamos, en particular de las diversidades sexuales o de los feminismos. De una forma casi preventiva, inician hace una década. Y lo interesante es que van, como en otros países, articulando una vinculación ya no solamente de los sectores católicos que organizaban la Marcha por la Vida, por ejemplo, sino también en alianza con sectores evangélicos, ¿no? Con diversos sectores evangélicos, en particular con los pentecostales y neopentecostales, ¿no? A eso es lo que yo he llamado la formación de un contramovimiento religioso conservador, ¿no? Eso se viene formando hace una década, ¿no? Y se viene formando a través en tres niveles, ¿no? En tres niveles de acción. En primer lugar, en un nivel formativo, tienen, digamos, cercanía con algunas universidades, ¿no? Como la Universidad de Piura, la Universidad San Martín también, que hace un tiempo tiene muchas actividades apoyando la agenda, digamos, pro vida y pro familia, ¿no? Pero además de esas actividades formativas en ONGs y en algunas universidades, también cada vez más cosas vinculadas con canales de YouTube y programas en redes sociales para jóvenes, ¿no? Atrayendo cada vez más una especie de rebeldía de derecha, ¿no? Eso a nivel formativo. Luego a nivel de lobby también tienen actores que tienen grupos de abogados, ¿no? En el caso del contramovimiento religioso conservador, Padres en Acción, ¿no? Es uno de estos grupos de abogados, de conservadores que tienen una red importante, ¿no? Y son este tipo de abogados que están listos, digamos, para presionar en el Congreso y en espacios judiciales a favor de la agenda pro vida y pro familia, ¿no? El tercer nivel es al que no se había llegado sino recién hasta hace una década, ¿no? Que es ya no solamente acción formativa y acción de lobbies, sino acción callejera, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que tú mencionabas, ¿no? Que la derecha, en verdad, si uno se pone a mirar, no tiene capacidad de movilización exitosa desde las protestas contra la estatización de la banca, ¿no? O sea, en verdad, desde finales de los años 80 con el movimiento Libertad, no vemos una derecha que tenga mucha capacidad de movilizar en las calles. Al fujimorismo, en verdad, que no tuvo ambición de construcción partidaria durante los 90, no le interesó tampoco tener un movimiento de masas, ¿no? Y durante la primera década de la transición tampoco, y cuando intentó hacer algo por el estilo siempre fracasó. Es recién colectivos como Con Mis Hijos No Te Metas, que es uno de los principales colectivos dentro del contramovimiento religioso conservador, que tienen la capacidad de movilizar realmente masas, ¿no? O sea, Con Mis Hijos No Te Metas sí han movilizado tranquilamente 30.000, 40.000 personas solamente en Lima, ¿no? Ahora, sí, efectivamente tienes razón. Esto empieza en un momento en que se sienten amenazados
cuando Alan García intenta la estatización de la banca, y eso genera una contrarrespuesta de distintas derechas, la económica, la política, pero también aparece la social y la religiosa. Yo recuerdo que en Lima había manifestaciones de banqueros, ¿no es cierto?, que decían, con mis bancos no te metas, digamos, pero también aparecieron movimientos de defensa de patria y familia, versiones extremas de derecha religiosa, y ahora, tanto por razones nacionales como internacionales, han reaparecido, como tú dices, en los últimos 10 años. Ahora bien, las conexiones de estas movilizaciones que, por lo menos en esta etapa que tú analizas, tienen una defensa de lo que ellos consideran principios y valores culturales que son amenazantes. Amenazan a la familia, amenazan a un orden que ellos consideran natural, o a prácticas sexuales que consideran que están condonadas ¿no? En sus textos religiosos. Pero este es un fenómeno internacional. Yo recuerdo haber estado en Madrid en los años 90 y ahí por la Plaza de las Cibeles he visto manifestaciones de con mis hijos no te metas, pancartas, digamos, con imágenes de fetos. Entonces, aparte de las redes nacionales que tú has ubicado, ellos tienen fuertes redes internacionales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, efectivamente, el movimiento en particular Pro Vida es un movimiento internacionalista, ¿no? O sea, desde su fundación en Estados Unidos, cuando se aprueba, digamos, como una legislación ya federal a mediados de los años 70, la lucha por el aborto, empiezan, digamos, a aparecer organizaciones fuertes en Estados Unidos. Y luego, a partir de financiamiento, empiezan a expandirse en los años 80, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, y América Latina es uno de esos lugares privilegiados, digamos, para recibir ese tipo de financiamiento, ¿no? Entonces, hay redes, digamos, con organizaciones internacionales que financian la agenda pro vida desde los años 80, pero esas redes han crecido bastante en los últimos 10 años, ya no solamente vinculados al tema pro vida, sino también al tema pro familia, ¿no? Que es una agenda más grande que ha aparecido y en el interín se ha formado también este discurso en contra de la ideología de género, ¿no? Que es una forma, digamos, de entender la lucha contra el marxismo cultural, ¿no? Han expandido su agenda y ahora es más compleja, digamos. Sí, porque cuando uno analiza qué significa esto de la ideología de género, el núcleo, digamos, porque además el tema de la ideología de género nace los primeros en nombrarla, en nominarla, son miembros de la Iglesia Católica, ¿no? Sin embargo, el concepto se va desarrollando sobre todo a partir de sectores evangélicos, en particular pentecostales y neopentecostales, que no solo critican el núcleo del tema, que es esta perspectiva constructivista que mira el género como una construcción social, ¿no? a diferencia del sexo, ¿no? Este es, digamos, el núcleo de la crítica, pero en verdad la lucha contra la ideología de género, o lo que ellos llaman ideología de género, va mucho más allá, ¿no? O sea, la expande en general a una lucha contra una agenda globalista de la izquierda mundial, ¿no? Donde la idea es que la izquierda, habiendo sido derrotada con la Unión Soviética, ahora quiere meter, digamos, infectar del virus izquierdista a través de un discurso culturalista, ¿no? Que utiliza temas de medio ambiente, temas de género, temas de diversidad sexuales, para poco a poco ir avanzando en su discurso de que el Estado debe controlar todo, ¿no? Con mis hijos no te metas tenía esta frase importante que decía, lo que el Estado quiere hacer con esta educación en equidad de género, entre comillas, lo ponían ellos, es estatizar a tus niños, ¿no? Al final lo que buscan estos comunistas es estatizar a los niños, es que el Estado controle lo que es bueno y lo que es malo para los niños, y eso no podemos permitirlo, ¿no? Los privados debemos defender eso, ¿no? Permítame que te interrumpa. Eso permite una convergencia con los sectores que no necesariamente están motivados por estas cuestiones culturales, religiosas, pero que sí coinciden con el antiestatismo, con la interferencia, la intromisión del Estado, ¿no? Hay unos que no quieren que el Estado se entrometa en la empresa, y hay otros que no quiere que se entrometan en la familia. Y entonces, de algún modo, eso les permite ir acercándose poco a poco a sectores políticos de derecha, ¿no? Porque aparte de tener su propia agenda y haberla ido ampliando y haberse movilizado por cuenta propia, digamos, con conexiones internacionales, ellos también han jugado una carta política, han decidido apostar por determinados partidos
para de esa manera, por la vía de la acción política, la representación en el Congreso, probablemente el intento ahora de copar el Ejecutivo, si es que puedan hacer estas defensas, ¿no? Se puede decir que el fujimorismo es el principal espacio donde ellos, sin perder su identidad, digamos, han encontrado un lugar donde pueden ejercer acción política, o existen otros partidos, ¿no? Porque Alianza Nacional, por ejemplo, parece tener una vinculación incluso más fuerte que el fujimorismo, ¿no? Me refiero a Rafael López Aliaga, que viene de esas canteras, además, ¿no? Claro, Renovación Popular. En general, claro, sí, uno cuando mira la literatura sobre, no solo en Perú, sino en general en América Latina, sobre cómo el tema del activismo político de los sectores religiosos, en verdad suelen ser bastante estratégicos, ¿no? Y también tener problemas internos, porque también hay que pensar que hay varias facciones. Para empezar, digamos, la división entre el catolicismo y los sectores evangélicos, ¿no? El catolicismo tiene la gran ventaja de tener una estructura jerárquica que ha permitido que sea una organización históricamente muy capaz, ¿no? Y aún así tiene divisiones internas, ¿no? Ahorita tenemos un cardenal que es más progresista, pero hay sectores que importantes dentro de la iglesia que más bien tienen otra línea, ¿no? Y que a veces se protestan contra el cardenal Castillo rezando para que se convierta o para que tome otras decisiones, ¿no? Pero digamos, son divisiones limitadas dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y que al final se someten a una jerarquía. En cambio, en el mundo evangélico es un mar de organizaciones muy, 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 muy diverso, mucho más difícil de organizar, estructurar, ¿no? Entonces, sí, es típico de lo protestante, ¿no? A no ser que haya una causa que de pronto los galvanice y los una. Claro, exactamente. Y claro, hay justamente el sector de los protestantes más históricos, ¿no? Como los luteranos, los anglicanos, suelen tener un discurso un poquito más liberal en estos temas y no meterse en lo público, salvo que sea por un tema de caridad o por otros temas no necesariamente vinculados a estas agendas, ¿no? Igual con los evangélicos más históricos, protestantes y evangélicos más históricos. Sin embargo, los pentecostales y sobre todo los neopentecostales, que son mucho más reacios a cualquier estructura, a cualquier coordinación, ¿no? Han tenido este discurso que se ha politizado más, ¿no? Y son esos los sectores mayoritarios en América Latina, ¿no? Las iglesias evangélicas en América Latina son fundamentalmente pentecostales, ¿no? Y ahora cada vez más neopentecostales, ¿no? Entonces ellos en América Latina en general tienen problemas de acción colectiva para poder apostar por un candidato, ¿no? Entonces, salvo en Brasil, donde han tenido una participación política más amplia desde hace bastante tiempo, desde los años 80, y donde el porcentaje de población evangélica también es bastante más alto, solo superado por niveles, digamos, centroamericanos, han tenido mayor capacidad de tener una bancada evangélica, ¿no? Y de organizarse de una manera un poquito más estructurada, pero en el resto de América Latina tienen muchos más problemas de acción colectiva, ¿no? En Perú en particular, no necesariamente se han vinculado al fujimorismo, ¿no? En verdad hay evangélicos conservadores en distintos partidos, uno puede encontrarlo inclusive en lo que fue el Partido Nacionalista, ¿no? Ahora en distintas bancadas. El fujimorismo fue el primer partido que vio en ellos una capacidad política muy útil. Que les da un espacio político. Sí, antes el APRA también ha estado bastante conectado. ¿No? El 90 Fujimori, por presión de la Iglesia Católica, terminó haciendo a un lado a estos sectores religiosos que durante la campaña lo formaron. En fin, es una historia compleja y cambiante, como tú dices. Ahora, Omar, un poco para estar tratando de interpretar la compleja coyuntura y los distintos grupos que se están expresando en el campo de la derecha, me pregunto si ellos tienen como principal objetivo su agenda cultural, su agenda religiosa, o si ya han decidido que esa agenda es parte de una agenda mayor de tipo político y por lo tanto ellos tienen que poner su capacidad de movilización, de recursos, de organización, su músculo político para apoyar el plan de la derecha, digamos, en una oposición frontal, por decirlo menos, al gobierno de Castillo. Es así porque a fin de cuentas tampoco el gobierno de Castillo está muy alejado, por lo menos a partir de lo que es la historia del presidente, ¿no? Y sus convicciones. O sea, es un tradicionalista, ¿no? En materia de género, en materia religiosa, pero tiene una agenda reivindicativa de izquierda, ¿no es cierto?, de rechazo a la discriminación, a la pobreza, al mal reparto de
de los recursos que generan las extractivas, ¿no? Ahí no hay ninguna coincidencia, parece ser, con los evangelistas o los pentecostales y neopentecostales y los católicos conservadores, ¿no? Entonces, este es un grupo aparte, pero que a veces funciona con la oposición mayor de derecha, o ahora ya se ha sumado, o se puede decir que ha consolidado su proyecto político y que por lo tanto va a seguir actuando en esa dirección hasta que, digamos, logren sus objetivos. Sí, eso es una muy buena pregunta porque hay eventos que dan cuenta de cómo es un sector en verdad bastante más heterogéneo de lo que uno pensaría y no tan fácil de cooptar políticamente por una opción clara, ¿no? Con Mis Hijos No Te Metas en particular, el colectivo ha tenido movilizaciones muy grandes, 4 nacionales masivas entre el 2017 y el 2019, y el 2020, cuando se cierra el Congreso, el fujimorismo, que tanto había tratado de apoyarlos en el Parlamento, los convoca, ¿no? Para que marchen en contra del cierre del Congreso, en contra de Vizcarra. Y es interesante que en verdad estos sectores no escuchan ese llamado, ¿no? La marcha en contra del cierre del Congreso son 300 personas. Yo fui, estuvo Jaime Altaos, estuvo otros sectores católicos muy conservadores, ¿no? Pero salvo ellos fue una cosa muy, muy reducida, un fracaso absoluto, ¿no? de su convocatoria. Y cuando yo miraba las redes, mucha de la gente de Con Mis Hijos No Te Metas criticaba duramente a sus líderes, a los que se asumían líderes, por haberse sumado a esa marcha y querer politizar de esa forma un movimiento que es pro vida y pro familia, pero que no es un instrumento del fujimorismo, ¿no? Y es parte del debate interno y las fricciones que se pueden utilizar cuando se les quiere utilizar como una especie de brazo político callejero, ¿no? Sí, eso es mucho, mucho más difícil, ¿no? Inclusive ahora cuando López de Aliaga intenta representarlos de una manera muy orgánica con la reconstrucción de lo que fue Solidaridad en Renovación Popular, ha tenido fricciones con otros liderazgos, ¿no? Y algunos otros líderes que estaban inicialmente con él también se han separado y han dicho que no necesariamente van por la línea ultra radical de López de Aliaga, ¿no? Entonces, sí hay más divisiones. Recién en este contexto de la segunda vuelta, en el enmarcado que dieron los líderes cercanos a Fujimori de la lucha comunismo contra el comunismo, es que estos sectores que estaban alejados se empezaron a plegar un poco más de nuevo, se empezaron a remolinar de nuevo, ¿no? Y a juntarse con otros sectores que no pertenecen al conservadurismo social necesariamente, ¿no? Como hay pequeños grupos nuevos que han surgido en la derecha que son los jóvenes libertarios, inclusive algunos se llaman paleolibertarios, que sí son un poco más conservadores, que son pequeños pero que son un montón y están muy activos en redes, ¿no? Y son muy de clase alta, ¿no? Son molineros, digamos, sí. Para llamarlo de alguna manera. Sí, y en verdad hay todavía que hacer mucha investigación en ese sentido, sobre todo lo que pasó este último año, porque cuando uno ve, en verdad, hay cierta heterogeneidad también en esos sectores. Parece que hay una vanguardia que sí son más sí. de una clase alta, pero son bien diversos, ¿no? Y otra vez, es difícil explicar ese entusiasmo derechista sin el contexto en el que estamos ahorita, ¿no? Pablo Stefanoni, este argentino, tiene este libro que se llama, que se pregunta, ¿no? Si la rebeldía se volvió de derecha, y para hablar en general de Argentina y de América Latina y a nivel global, en verdad. Y eso, hay una cierta seducción de la derecha en los jóvenes en los últimos años, ¿no? Donde la idea de la incorrección política, de ser radical en la incorrección política, es algo que atrae mucho, ¿no? De romper ciertos consensos con temas de género, con temas de raza, con temas de clase, ¿no? Y ser brutalmente clasista, racista, homofóbico, xenófobo, se vuelve una búsqueda de reivindicar ese derecho a ser políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, cuando se da la segunda vuelta, todos estos sectores se vuelven a remolinar, ¿no? Inclusive los sectores conservadores que se habían alejado un poco en el 2020 vuelven con todo en la lucha contra el comunismo, ¿no? En ese sentido se entiende que sí fue quizás útil para el fujimorismo utilizar esa etiqueta, ¿no? Porque el anticomunismo sí había, digamos, insumos para que el anticomunismo... Volver a los 50 y a los 60, ideológicamente hablando, porque la prédica anticomunista que la han revivido de la etapa de la Guerra Fría puede ser un elemento que atraiga a estas derechas religiosas en la medida en que se ve como una amenaza marxista, atea, digamos, controlista de la iglesia extrema, ¿no? Así eso esté divorciado de la realidad, no importa, el discurso, si logra convencer, puede captar, digamos, estos movimientos. Bueno, Omar, muy interesantes tus reflexiones, creo que nos permiten
a tener una mirada profunda, mesurada, basada en la investigación de estos fenómenos de una derecha movilizada ante una izquierda que por primera vez llega al poder por la vía electoral. Creo que es un tema que hay que seguir estudiando y ver cómo evoluciona en el tiempo para estimar qué tanto va a marcar o no va a marcar la coyuntura este tipo de movilizaciones sociales, callejeras, inspiradas por cuestiones culturales, religiosas, pero que pueden contribuir, ¿no?, a movimientos mayores de restauración, digamos, ¿no? Estamos en un esfuerzo restaurador del poder de las derechas, y todavía no sabemos cuál va a ser el resultado final. Bueno, muchas gracias por tu participación, muy interesante, y espero que en otras oportunidades podamos continuar poniéndonos al día en este tema que es de fundamental importancia para hacer un análisis sereno de la política, de ciencias sociales, diría yo, ¿no?, que también se deja llevar muchas veces por las pasiones y los intereses, y es algo que todos debemos controlar para tener un diagnóstico más certero del país. Nuevamente, sí. Gracias, Omar. Muchas gracias, Paco. Sí, habrá otra oportunidad también para seguir hablando del tema, ¿no? Un tema importante es el liderazgo, y justamente que es lo que debilita un montón a la extrema derecha en Perú, que tienen muy malos liderazgos, ¿no? Que es una buena noticia por el momento para la democracia. Bueno, eso es todo, amigos de Otra Mirada TV, y nos estamos viendo en el próximo programa.